En este video vamos a hablar acerca de las ventajas y las desventajas que puede traer el libre comercio entre los diferentes países. Vamos a abordar primero el tema de las ventajas. Tal como podemos observar en el cuadro, tenemos, por decir algo, 10 ventajas principales del libre comercio, es decir, de la integración comercial entre las diferentes economías. Entre las principales ventajas, digamos quizás la más obvia es el que las empresas puedan vender más. Supongan una empresa que solo pueda vender en el mercado local. El tamaño o el volumen de ventas de la empresa siempre va a estar limitado a las ventas que logre realizar dentro de su propio mercado, es decir, está restringida al tamaño del mercado. El libre comercio le permitirá, por el contrario, acceder potencialmente a otros mercados. Entonces, para una economía como la colombiana, una empresa va a pasar de un mercado potencial de 45 millones de personas, que es la población del país, a un mercado potencial de 7.200 millones, que es la población mundial. Entonces, la primera ventaja que se menciona. La segunda, básicamente se refiere a las asociaciones. Estas asociaciones son principalmente entre diferentes empresas. Entonces, una empresa puede establecer un nexo con una o varias empresas, formar una cadena. Esto le permite a una empresa, por ejemplo, productora de artículos de cuero, asociarse con otra empresa, suponiendo en Argentina, que es un productor de cuero, que le pueda proveer la materia prima. O una empresa ensambladora de vehículos puede asociarse con diversas empresas a nivel mundial que le permitan acceder a los insumos, o con empresas comercializadoras que le ayuden a utilizar sus canales de distribución en otros países. Un ejemplo, lo que hace Heineken en este momento, la cerveza Heineken, con aliándose con Postobón en Colombia, aprovechando sus canales de distribución. También, por otro lado, entonces, quienes defienden el libre comercio se refieren a las oportunidades de empleo que brinda. Esa sería como nuestra tercera ventaja, las oportunidades de empleo. Si las empresas de un país logran posicionarse en el exterior, abrirse a nuevos mercados, esto va a ocasionar que su demanda por empleo se incremente. Entonces, ya que eso está asociado a los mayores niveles de producción, entonces debería llevar a que el país que tenga tratados de libre comercio pueda reducir sus niveles de desempleo. Luego hablamos del crecimiento tecnológico. Al haber la posibilidad de que muchas empresas multinacionales lleguen al país, se presume que estas empresas van a importar, o cuando lleguen al país van a traer lo mejor de su tecnología. Normalmente es tecnología de punta, entonces le permite al país receptor acceder a esta tecnología. También la mayor libertad económica, tanto para empresas que pueden vender en diferentes países, como para los consumidores que tienen la posibilidad de elegir entre una mayor variedad de bienes. Se supone que con el libre comercio hay menor corrupción. ¿Por qué? Porque va a haber menos, por decir algo, menos burocracia, ¿cierto? ¿Por qué? Ya no tenemos que estar sometidos a regímenes de aduanas, de aranceles, de cuotas, de permisos especiales para importación. Al haber un libre comercio, como se eliminan la gran mayoría de estas restricciones, no cabe la posibilidad de que quizás algún funcionario de rango medio o rango alto pueda aprovecharse de esto para sacar provecho y sobornar a las empresas con permitirle importar productos. Con el libre comercio, en teoría, esto disminuiría. Bueno, una de las ventajas más mencionadas del libre comercio es la competitividad. Entonces, hay un mayor número de competidores. Esto es obvio, ¿cierto? Al permitirse que en un mercado nacional compitan empresas nacionales y extranjeras, el número de empresas va a aumentar. Y eso implica, por ende, una mayor competitividad, que puede llevar a la larga que cada empresa vaya mejorando, ¿cierto? Se supone que los tratados de libre comercio también ayudan a agilizar los trámites. Hay unas normas internacionales, entonces todos los países tienen que regirse bajo esas normas, y eso
ayudaría a simplificar los trámites. Van a haber menos aranceles a las importaciones, lo que se debe traducir en una caída en los precios, tanto de los bienes finales como de los bienes intermedios que importa un país. Entonces caían los precios y más y mejores bienes. Entonces obviamente esto nos lleva a la variedad de productos. Hay más empresas compitiendo y ofreciendo sus productos. Este principio o esta ventaja está muy relacionada con la competitividad. Bueno, entonces esto es lo que se plantea como las ventajas del libre comercio. Sin embargo, como hemos visto a través del curso, no todo es tan sencillo, ¿cierto? En economía siempre hay que analizar las dos caras de la moneda. Por eso vamos a hablar de algunos de los argumentos que se dan en contra del libre comercio. El principal argumento lo podemos resumir en esta primera frase: la incapacidad de los productores locales para competir con empresas de países más desarrollados. ¿Por qué se da esta incapacidad? Muchas veces las empresas de los países desarrollados cuentan con mayor apoyo estatal, por ejemplo en forma de subsidios, o tienen mercados mucho más grandes, lo que le permite aprovechar economías de escala, o son empresas que llevan muchos más años compitiendo en los mercados. Entonces van a tener una ventaja. Cuando se abre un tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos, se supone que las empresas colombianas van a entrar a competir directamente con las estadounidenses. Sin embargo, cada una viene de contextos distintos, contextos sociopolíticos, históricos, tecnológicos distintos. Entonces, no, haciendo el símil con una carrera, por ejemplo, de 100 metros, una carrera de atletismo, donde todos los competidores salen del mismo punto de partida y gana aquel que sea más competitivo, que llegue más rápido. Aquí podríamos como decir, es una carrera de 100 metros, pero las empresas estadounidenses, comparadas con las colombianas, arrancan la carrera 50 metros más adelante, ¿cierto? Por todo ese contexto histórico que les mencioné. Ahí entonces se habla de que estamos entrando en una libre competencia, pero quizás no en igualdad de condiciones. Entonces va a ser difícil que estas empresas colombianas puedan descontar esa distancia que ya nos llevan. Ese es como el argumento, ¿cierto? Es muy complicado entrar a competir libremente con países y empresas que ya nos llevan mucha ventaja. Otro de los argumentos que se plantea es el que está relacionado con la teoría de las ventajas comparativas. Recuerda que la teoría de las ventajas comparativas está asociada con la especialización. ¿Qué significa eso? Que cada país se especializa en los bienes que poseen abundancia. Entonces, ¿qué sucede? Que normalmente los países menos desarrollados están o tienen la capacidad o la ventaja comparativa en bienes con menor valor agregado. Entonces tenemos menor valor agregado en nuestros productos. ¿Qué implica esto? Va a implicar que vamos a estar bajo tratado de libre comercio, en teoría condenados a siempre exportar este tipo de productos, casi siempre materias primas. Muchas veces dependen de recursos agotables. Entonces, como ya nuestro mercado se abrió a los productos de alto valor agregado de otros países, va a ser difícil competir en igualdad de condiciones. Otro argumento que se plantea en contra del libre comercio, que este proceso de liberalización comercial está diseñado a la conveniencia de las potencias económicas. ¿Por qué? Porque las potencias económicas son la sede de la gran mayoría de las multinacionales en el mundo. Entonces, el libre comercio principalmente beneficia a este tipo de empresas. Entonces se dice que estos tratados son diseñados para que beneficie a estas empresas. Por otra parte, las potencias económicas tienen mayor poder tanto político como económico. ¿Qué significa eso entonces? Que cuando un país de tamaño mediano o pequeño va a negociar con ellas, casi siempre son las potencias económicas las que terminan imponiendo las condiciones del tratado, por ejemplo en cuanto a propiedad intelectual, en cuanto a acceso a recursos naturales, en cuanto a
la, digamos, la eliminación de las cuotas, de los aranceles, de todas las políticas comerciales. Es muy difícil. Vamos a poner un caso concreto: la economía de Colombia es alrededor de 45 veces más pequeña que la economía de Estados Unidos, y todos sabemos obviamente el poder y el poder político que tienen los Estados Unidos. Es muy complejo, por no decir casi imposible, que a la hora de negociar un tratado de libre comercio entre Colombia y los Estados Unidos vamos a negociarlo en igualdad de condiciones, ¿cierto? Lo más probable y lo que normalmente sucede es que un país como Estados Unidos logre imponer las condiciones del tratado, y casi siempre lo hace a conveniencia de sus propias empresas, como es natural. Entonces, como pueden observar, hay diversos argumentos tanto a favor como en contra del libre comercio. Este es un tema bastante complejo, no es un tema con una respuesta única, ¿cierto? No es que vamos a decir el libre comercio siempre es bueno o siempre es malo. Tiene muchos matices, hay aspectos positivos, hay aspectos muy negativos. En esta parte del curso vamos a centrarnos en esto, a tratar de analizar las dos caras de la moneda del comercio.